no lo soporta. Entonces pierde el control de la personalidad, ¿no? Normalmente, ya desde la antigüedad se hablaba que entre los psicóticos y los místicos había una relación, salvo que uno había logrado preparar la personalidad para soportar la experiencia y el otro pues no, tuvo una experiencia demasiado rápida para que no fue capaz de soportar. Que se puede corregir, yo diría que no hay imposibles, pero sí el trabajo del que es psicótico pues es largo porque tiene que reestructurarse otra vez y sanarse para poder acceder. Yo creo que todos los místicos o los individuos que han logrado cierto desarrollo tienen algo de locura en su mezcla de su desarrollo, siempre hay algo, ¿sí? Pero es una locura, vamos a decir, como parte del proceso, sin perder el control. Porque de repente un psicótico se siente Cristo, sale desnudo a la calle gritando que no sé qué, y no sé, eso no tiene control. No puede dominar eso, a eso me refiero. En cambio un místico sí lo tiene, o un individuo que se desarrolla y se ilumina, tiene control sobre sus vehículos, que es la gran diferencia. Pero no hay imposibles porque me parece que se puede hacerlo todo. Si se quiere, salvo que tiene un reto el psicótico, pues tiene que primero restaurar su equilibrio. Y no es nada fácil para un psicótico. Pero bueno, fue por una pregunta que me hicieron. No han acabado todos de hacer el trabajo, entonces les voy a pedir que acabemos unos minutos para acabar, así no se duermen, y vamos a ir al trabajo que queremos hacer en la tarde. Vale, por favor. No te escucho. Ah, sí, de la depresión. Hay varias razones para las depresiones, o las causas, perdón. A veces vienen de familia, se hereda la tendencia depresiva. Pero normalmente, en muchos casos se dice que si lo hiciéramos simbólicamente, el alma se retira, o la personalidad se retira del alma, o se aleja del alma, una cosa así. Normalmente las depresiones no las podemos controlar. Aunque como hay una variedad de causas para generar una depresión, es muy difícil decir una clara opinión sobre la causa básica. Normalmente hay un alejamiento de nuestra esencia. Esta parte se aleja, o esta parte se aleja, bueno, pueden tomarlo como quieran. En la simbología alquímica se ve que el alma se retira del individuo y viene lo que se llama el nigredo. Quien conoce la simbología alquímica sabe que el nigredo es como una depresión, ¿sí? El individuo está como en una oscuridad y tarda un rato, ahí un tiempo. Entonces, pero también se puede hablar de depresiones simplemente por algún evento adverso, ¿o no es así? La pérdida de un ser querido, hay gente que la hunde en la depresión. A veces es melancolía, no depresión. La melancolía es un grado menor que la depresión. La pérdida de un ser querido, un trauma, un accidente. Hay muchas causas que pueden hundir a la estructura personal en una especie de oscuridad temporal. En parte porque no soporta demasiado el sostén, porque a veces, si se acuerdan ustedes, como se los puse acá, ¿sí? Hay quien entra a la depresión después del enojo, hay quien no entra, pasa del enojo directamente a la aceptación. Todo depende del sujeto y de la capacidad y la fuerza que tenga para soportar la experiencia. Pero en general, la depresión es una pérdida del sentido de la vida, ¿no? El deprimido no quiere saber nada de nada,
No quiere trabajar, no quiere comer, no quiere ver a nadie. Yo por lo menos las depresiones endógenas que son las más fuertes, pues el individuo casi está a un punto de pegarse un tiro, si le dan la oportunidad. O sea, es tan fuerte la sensación de vacío existencial que vence al deseo de vivir. A ese grado llega. No, es peligrosa. Normalmente se aconseja dar medicamento a alguien que está en ese grado para poder después hacer terapia, porque el peligro es muy grande. No es suficiente la terapia, hay que pararlo. Parar aunque esté medio borrachito la persona un tiempo hasta que salga poco a poco por terapia. Pero podríamos hablar de depresiones de la personalidad a nivel personal y depresiones generadas por el sentido de la vida del individuo. También la sombra, el aspecto oscuro de nuestra naturaleza nos puede generar una depresión. Cuando estamos viviendo probablemente de una manera artificial. Casi siempre es el alma la que nos pone en nuestro lugar. Y utilizan varios medios. Dicen, correcto, no quieres hacerme caso, te retiro la energía. Es simplemente lo que hacen, retirarnos la energía para vivir. Y ustedes verán lo que nos pasa. Entonces, el tema de la depresión es muy amplio. Hay tratamientos de diferentes tipos según las posibles causas, porque a veces no se sabe, porque la gente, como les digo, puede ser incluso por herencia familiar. Hay una línea en la familia que parece que hereda la tendencia a la depresión. Y uno puede tener ese rasgo de caer en la depresión. Cuando algún hermano no caes tan fácilmente, eso es no muy claro en general. Estoy hablando con un lenguaje para que me puedan entender. No me voy a retirar la tecnología psicológica porque no es el caso hablarlo así. Enfrentar la depresión, dependiendo del grado, sería válido, pero con ayuda, ¿no? Hay terapia para eso y, como les dije, medicamentos sí es muy grave. Pero hay quien puede salir adelante sin necesidad de todos los arreglos, ¿sí? Es capaz de mantenerse en ese periodo, en ese estado, y después salir adelante cuando viene la renovación. Normalmente la depresión es una forma de muerte pequeña, una muerte pequeña. Porque la persona que sale de la depresión nunca sale igual, sino si los que se han deprimido alguna vez saben que después de una depresión algo cambió, ¿no es así? Como si hubiera habido una renovación de algo, como un cambio, algo se murió viejo y uno renació o salió adelante a pesar de ahí que siempre fue manejado como una gran crisis, pero en la antigüedad se le consideraba una gran crisis existencial, que los dioses le mandaban al sujeto para que hiciera cambios drásticos en su vida. Eso sería un lenguaje antiguo. Ahora sabemos que hay muchas causas que además de que los dioses o los arquetipos, como ahora le llamamos en psicología, nos lo manden o lo indiquen, sino son causas de a veces nuestra ignorancia o torpeza. Durante nuestra vida hacemos cosas que a veces no van, ¿no? Y eso genera pues como necesidad o no tenemos el soporte ante una experiencia muy dolorosa. La muerte de un hijo es muy compleja y a veces hunde la depresión a las padres, ¿no? Y cuesta trabajo, menos es de las experiencias más dolorosas y más difíciles de sacar a la gente de inmediato. Tarda, ¿no? Cada quien tiene su ritmo y su tiempo. Pero en términos generales se puede tratar, hay métodos. Yo sugiero que si la persona no es tan fuerte, que sí recurra a un terapeuta o alguien que le ayude y no crea que solamente solita puede hacerlo, salvo que tenga bastantes recursos personales para soportar. En la antigüedad se decía que al depresivo lo tocaron los dioses. Pues que no me toquen tanto, ¿no? En Nigredo, al que has hecho referencia hace un momento, ¿tiene algo que ver con la noche oscura del alma? Sí, es el lenguaje que usaban los cabalistas y el que usó San Juan de la Cruz. No hay subida al cielo si primero no bajamos al infierno, decía el Dante. ¿No es así?
Nadie que pueda crecer y desarrollarse puede hacer verdaderamente si no baja a su infierno. ¿Y qué es bajar a nuestro infierno? Pues vernos como somos, tal como somos, y no como nos gusta ser. Que eso es el gran engaño de todos. Nos hemos fabricado una máscara que está muy bonita, todos los días la maquillamos para que no se vea como es, pero la realidad es que somos otra cosa, no tanto tan diferente, pero en algunos casos somos, ¿se acuerdan la versión del doctor Jekyll y Mr. Jekyll? O sea, a veces hay personas que llevan dos vidas, ¿sí? Una segunda vida secreta, y uno no puede creer que pueda pasar eso, y pasa. Y a veces la persona no es tan consciente de eso, ¿no? Esos son los casos más dramáticos. Y a veces la vida recurre a procesos muy complejos para volver a la persona a un camino que sea el que tiene que recorrer. Pero a veces es dramático, porque hay gente que se mata, no aguanta. ¿Sí? Mi hermano no aguantó y se pegó un tiro cuando se le murió su hijo. Entonces no podemos decir lo mismo de todos. ¿Sí? Y no es tan simple. No es tan simple. A veces uno puede soportarlo, puede tener la fuerza para soportarlo, pero en otras ocasiones no. Por eso les decía que en algunos casos, como está aquí, en este diagrama, dice, algunos pueden salir adelante, se fortalecen con las experiencias y salen muy bien, muy fortalecidos y muy desarrollados, pero otros se hunden en la oscuridad. Los recursos son pocos, no tiene mucho apoyo, y es cuando más el sujeto está en peligro, ¿no? Se aísla, el depresivo se aísla mucho. Yo tuve en mi familia ha habido varios suicidios, ¿no? Un pariente que era un político en México y estaba depresivo y me pidió hablar conmigo y había dejado de tomar el medicamento. Estaba en una habitación a oscuras, viéndose todo el tiempo a la pared, no comía, no se bañaba, no salía, no hablaba con nadie. Me pidió hablar conmigo y diciendo que se estaba obligando a hablar conmigo porque no quería estar con nadie. Yo fui a verlo, estuve con él unos 2 días, me acuerdo, y cuando yo me fui, al otro día me habló mi tía que se había salido de la casa para que la policía cuando viniera no entrara a la casa, y frente a la casa se pegó un tiro. Yo digo, bueno, pues es complicado, no es tan fácil, ¿eh? La agonía del alma a veces es muy poderosa. Y no es fácil. Yo insisto, por eso quizá me he dedicado mucho al tema de la línea, del tema de la muerte y todos estos procesos, porque por lo menos los he visto mucho en la línea familiar, ¿no? Y en otros casos que he vivido. Bien, del tema de la depresión nos podemos pasar toda la sesión hablando de él. Por eso vamos a hablar algo de la siguiente sesión. Algo vamos a tocar, por eso vamos a ver el miedo, ¿sí? Está ligada, la depresión está ligada también a miedos. Para mí una de las emociones básicas, esenciales, es el miedo. Causa muchas cosas el miedo, ¿no? No nos deja vivir. Algunos dicen por la desconexión entre la estructura inferior y la superior. Entre más desconectada está, más miedo tenemos. Otros porque podemos traerlos. O sea, ya los trataremos en la sesión que venga el día 23. Te quería hacer una pregunta, por favor. Cuando has dicho que puede ser genético, ¿me podéis explicar un poco? Porque en mi familia vamos, a la genética vamos teniendo el tipo de cuestiones, han pasado arriba, yo paso, vienen los sobrinos. Entonces, ¿me explicarías un poco por qué eso es genético? ¿Que es aún calma o qué? Que estamos viviendo eso. Mira, la ciencia habla de la herencia genética. Desde el enfoque de las constelaciones familiares que conocen algunos de ustedes, se habla de que hay un karma familiar que se hereda de generación en generación. Incluso la tradición cristiana habla de que hasta la 4ª generación llega los pecados de los padres, o los bisabuelos o los tatarabuelos. Puede ser simbólico eso.
Lo que sí hemos encontrado, porque yo algunos años me dediqué a las constelaciones, pero abandoné por la terapia, es que se carga a veces, además de la carga que traemos, personal, como alma, traemos también la carga de la familia donde entramos. Y eso hace que, bueno, no siempre en la familia, si hay 3 hijos, a lo mejor no a los 3 les toca el tema, le toca a uno, por ejemplo. Y viene además de una generación anterior que no eran todos, sino eran 2 los que tenían. Y si te vas a rascar vas a encontrar que se puede perder, ¿no? En generaciones mucho anteriores, o más pasadas, y que va bajando como una cascada. La única manera de pararlo es enfrentarlo en la generación en la que estamos. La técnica de constelaciones es una forma, hay técnicas terapéuticas también para verlo, pero cuando yo trabajaba con constelaciones yo me daba cuenta que era cuestiones de manejar energías de la familia. Como que la familia donde estoy me ha heredado una energía y me envuelve cuando nazco en ese entorno, que es el karma de la familia. La familia tiene un karma. Y yo me veo envuelto a nacer ahí. Y no puedo evitarlo, ser parte de eso. Como por ejemplo, el País Vasco tiene un karma. Y si yo he venido a vivir acá, ¿qué ocurre? Que yo me envuelvo en el karma. Quizá no tan fuerte como los que han nacido acá, pero yo también tengo, soy coparticipante del karma del País Vasco, o incluso de España, porque yo tengo una nacionalidad española. O sea, al adquirir la nacionalidad, yo adquiero también la que, pues es muy simple, qué fácil sería, ¿no? Un papel y punto, no, cargo con parte de ese historial que tiene el pueblo español, en general, ¿sí? Como el de la familia, como la del grupo donde vivimos. Toda esta enseñanza nos puede ayudar a ubicarnos, porque hay cosas que ocurren y hay cosas que no entendemos y que nos están moviendo en la vida. Bueno, ya no se me durmieron, excepto alguno que otro. Bueno, vamos a terminar lo que hicimos en la mañana, por favor.